Buenas tardes, como todos los jueves, os damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar vuestras dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que estamos viendo en los programas. Suscribiros al canal, porque ahí podéis curiosear todos los vídeos que hemos visto y hemos hecho sobre los programas que estamos haciendo, como el día de hoy. Y si estáis en Valencia, estamos en Radio Sport 91.4. Si estáis fuera de Valencia, fuera de España, el enlace a internet es radiosport914.com. Ahí nos podéis seguir en cualquier parte del mundo, que como siempre mandamos un abrazo a toda la gente que sabemos que nos sigue de otros países. Bueno, echado todo este rollo, vamos a presentar la parte fundamental e importante del programa, que son los colaboradores. Está con nosotros Paloma Guía, que es profesora de yoga, yoga danza, yoga integral, holístico y meditación. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Alejandro López, que es fundador de Quantum Integral y psicóloga. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alex. Hola, Santi. Un placer. Y Sol Livio, que es profesor de sexualidad consciente. Sol, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Santi, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, es que no me canso de estos temas porque es que son fantásticos todos. Son como cuando tienes un hijo, ¿no? No sabes cuál te gusta más o cuál quieres más. El tema es genial, no metas la mente en todo. Y vamos a hablar de por qué es tan peligroso meter la mente en todo, sobre todo cuando como el ser humano tienes la costumbre de irte hacia el lado más negativo, ¿no? Entonces vamos a empezar por decir, a título personal, ¿por qué pensáis que es tan peligroso meter la mente en todo, Alex? Bueno, a ver, si lo vemos desde el lado peligroso, diría yo que los pensamientos, nosotros tenemos pensamientos todo el tiempo y son pensamientos que son repetitivos. Y si nos vamos a esos pensamientos que son negativos, son más, porque cogen más fuerza. Y eso es como cuando uno le dice a una persona, no pienses en esto, lo primero que hace es pensar en eso. Y se hace, lo que hace es reforzar y reforzar ese pensamiento. Entonces, claro, cuando estamos en pensamientos negativos, pues eso influye mucho en nuestro actuar, en la forma en cómo nosotros nos relacionamos y sobre todo eso en cómo nos sentimos, porque emocionalmente empezamos a afectar. Entonces, claro, es más fácil empezar a desconectarnos un poco de la mente y parar un poco la mente frente a alguna situación que me genere alguna toma de decisión o que me genere algo que, de inconvenientes o me esté sacando de mi situación, llamémoslo así, convencional, ¿no? Entonces es importante poder parar la mente, sobre todo entender que esos pensamientos que repetimos, que pueden ser negativos, pueden tener un accionar diferente. Nos limitan muchísimo. Pues tiene total sentido lo que estás diciendo, ¿no? Además, podemos pararla o podemos no ponerle foco, que también es una buena opción. Sol, ¿por qué es tan peligroso o por qué puede ser tan complicado el que metas la mente en todo? Claro, porque para mí, para mi propia experiencia, la mente no está nunca en el momento presente. La mente o está en el pasado o en el futuro. Entonces, si pongo e utilizo la mente y se pone siempre ahí, yo me pierdo la vida, porque la vida existe solo en el presente. Por eso también, como decía Alexa, exactamente es esto, como tenemos un montón de pensamientos repetitivos, todos los días iguales, más o menos el 90-95% son siempre los mismos pensamientos de siempre. Entonces, como es una herramienta la mente. Entonces, como herramienta, como si tengo un martillo, ¿por qué tengo que llevarme este martillo en cada sitio, en cada cosa que yo hago? También cuando como y como si tengo en la mano un martillo. Pero la verdad es que no lo necesito. O también quizá cuando hago el amor también tengo un martillo en mano. No lo necesito en este momento. Entonces, quizá que sería de desarrollar esta capacidad de soltar este martillo. ¿Por qué no lo necesito? Pero claro, ahí empieza el gran trabajo. Pues completamente cierto, ¿no? Nos cuesta mucho. Yo diría que es casi imposible para la mayor parte de gente soltar el martillo y usar la otra herramienta que usamos poco y que al final sí nos va a llegar donde queremos ir, ¿no? Paloma, ¿tú metes la mente en todo o no? Yo intento que no. Yo intento elegir, ¿vale? Los pensamientos, porque creo que esto es básico. Es un esfuerzo y no es fácil, ¿vale? Lo digo para los oyentes, pero hay un trabajo y hay que poner ahí la intención y la voluntad y las ganas para elegir nuestros pensamientos y elegir lo que expresamos. Entonces, eso es la base. Sí, yo creo que si la gente fuese consciente del poder que tienen los pensamientos,
sobre nosotros, pues pondría mucho más de interés y conciencia en enfocarse en la calidad de sus pensamientos y en tener unos pensamientos más positivos, porque como bien antes decía mi compañera, influyen muchísimo a nivel interno, a nivel de salud y a nivel celular, además está demostrado científicamente, ¿eh? Quiero decir que tienen un impacto, una cascada ahí brutal de impactante hacia el interior de emociones dañinas realmente en nuestro cuerpo. Entonces, pues, ojalá, ¿no, Paloma? Y empecemos a asociar nuestros pensamientos con lo que después llega a nuestra vida. Porque ese es uno de los problemas, ¿no? Que no nos importa meter la mente o no meterla, porque finalmente, ¿cuál es el problema, no? Pues el problema es que estás creando cosas constantemente. Y obviamente, si lo estás creando desde la baja vibración de un pensamiento negativo o un pensamiento destructivo, pues va a ser complicado que después llegue algo constructivo a tu vida, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos para que la audiencia sepa de lo que estamos hablando cuando hablamos de meter la mente en todo, ¿no? A mí se me ocurre, no sé, que te puedes ir un día al campo, ¿no? Aprovechando que hace buen clima, un paisaje precioso, una laguna, y tú estás ahí, pero no estás ahí. Estás pensando en lo que tienes que hacer cuando llegues a casa, estás pensando en lo que te pasó la semana pasada, estás pensando en los problemas que tienes por arreglar, y entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo? O sea, así de complicada es la mente, ¿no? ¿Algún ejemplo que se te ocurra, Alex? Sí, mira que justo en consulta uno ve mucho cuando estos pensamientos son tan negativos. En un caso específico es, por ejemplo, yo puedo irme, tengo muchas ganas o mi deseo, digamos, de anhelo del corazón es irme a viajar, porque quiero ir a conocer. Y resulta que tengo un pensamiento que es, me da miedo o tengo temor a volar, ¿vale? Y mi pensamiento es que el avión se va a caer, que el avión se va a retrasar, que no voy a llegar, y eso limita muchísimo el que yo cumpla lo que yo quiero a nivel emocional. Y eso me ocurre mucho con mis pacientes. En un caso particular, tengo una persona que es completamente negativa. Entonces, claro, su vida se limita mucho en cumplir esos sueños porque claramente su pensamiento y su mente está constantemente diciéndole que todo lo que va a hacer va a ser malo, que el resultado va a ser negativo, que va a ser terrorífico y se vuelve ya en algo mucho más traumático, mucho más doloroso para poder sanar y sobre todo integrarlo con lo que nosotros queremos. Claro, porque al final la realidad no tiene que ver con lo que pasa, la realidad tiene que ver con lo que tú estás pensando que va a pasar. Y esa es la parte un poquito más nociva, ¿no? Que ni siquiera ha pasado nada y tú ya estás sintiendo el problema de lo que puede pasar. Sol, tú que estás especializado en el sexo, por ejemplo, puede ser un buen ejemplo, ¿no? El hecho de que tú estés haciendo el amor con tu pareja o con quien sea y no estés ahí, ¿no? Lo estás haciendo, pero no estás. O sea, no lo estás disfrutando ni los besos, ni las caricias, ni nada. O sea, es un mero acto físico que tu cuerpo está haciendo, pero no estás ahí, ¿no? Por ejemplo. Claro, sí, absolutamente. Lo que pasa normalmente es que la mente tiene esta grandiosa capacidad de poner como bajo presión, bajo estrés, la persona. Y sobre todo con muchos debería. Ah, debería hacer esto en este momento. Tendría que haber hecho esto. Entonces esto genera, la verdad, mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque como se te presiona a ti mismo solo. Entonces esto es muy importante porque esto pasa en la sexualidad como en nuestra vida cotidianamente. Entonces esto de poner de verdad conciencia, de soltar, decimos, estos pensamientos, sobre todo de no identificarnos, de conocer que esto es cómo funciona esta herramienta, que es la mente. El punto también, muchas prácticas orientales quieren como parar la mente, porque esto puede pasar también en meditación, que lo ideal se dice que es parar completamente la mente. Pero la verdad no tiene que ser un resultado, porque el hecho de estar ahí intentando o que tiene que pararse la mente genera estrés. La mente hace su trabajo, como lo hacen las emociones, como lo hacen los órganos. El punto es reducir un poco la importancia de esta mente. Y sobre todo, sí, un consejo es reconocer el origen de cada pensamiento. Porque esto, si puedo reconocer el origen de cada pensamiento, que es algo de emocional, puedo liberarme, porque cuando utilizo conscientemente la mente, puedo decir, ah, este pensamiento es miedo. Entonces el miedo, ah, este pensamiento es culpa. Es decir, empezar ya un poco a alejarse del tipo de pensamiento.
Es como utilizamos la mente consciente con esta mente que sigue sola, hablando. Por eso decíamos, le comentaba yo a Alex, que o controlarlos o más bien no darles foco, ¿no? Porque uno de los problemas con los pensamientos, con la mente, es, como dice Sol, a ver, hace lo que tiene que hacer, ¿no? Que es generar pensamientos o captarlos, como lo quieras manejar. Pero al final, el que pone el foco en cierto pensamiento, se identifica o hace un ciclo o se bloquea con él, es uno mismo. Entonces, no es tanto dejar de pensar como no darle importancia. Me estoy acordando, por ejemplo, cuando uno se quiere dormir, ¿no? Y estás, me quiero dormir, me quiero dormir, me quiero dormir, y no te duermes, porque esa no es la función. Mejor ponte a pensar en otra cosa o a contar borreguitos, que las cosas serán naturalmente, ¿no? Es no poner energía en los pensamientos que nos están causando esa sensación, ¿no, Paloma? Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Santiago, y con compañero, que hay que observar qué tipo de pensamientos tienen más poder sobre ti o a qué tipos de pensamientos le estás dando más poder. Esos que te hacen entrar en bucle y que están más repetitivos en ti. Entonces, a partir de ahí es donde puedes observar y empezar a cambiar dónde enfocas, la presencia, dónde enfocas realmente en esos pensamientos. Y tenemos el poder, realmente tenemos el poder de redirigir nuestra atención a los pensamientos que queremos que estén más presentes en nuestra vida, porque la mente no se puede parar. Sí o sí. Entonces también depende mucho porque, vamos, según los pensamientos podemos sentirnos fenomenal o podemos sentirnos fatal. Entonces, a ver, qué interesa, ¿no? Que realmente... Y al mismo tiempo hay mucha gente, antes lo que estaba diciendo mi compañera, que es como hay a ciertos pensamientos negativos, es como se crea una adicción a entrar dentro de esos pensamientos negativos. Y ahí es un trabajo más, ahí se hace un trabajo un poquito más arduo, más complicado, hasta que se pueden hacer conscientes, porque es hacerte conscientes de los pensamientos que están en ti más potentes. Pues así es, Paloma, porque tenemos tanto miedo, tantos miedos a las cosas nuevas, a lo desconocido, al no tener el control, que al final no lo tenemos, que preferimos seguir repitiendo los pensamientos que sabemos que nos van a causar, a enfrentarnos a cosas, experiencias nuevas, ¿no? A mí cuando pienso en esto de la mente, me recuerda mucho al símil de cuando somos bebés y nos ponen un taca-taca, ¿no? No sé cómo se llama en vuestros respectivos países, un andadero. Una superficie, una plataforma donde se pone el niño y va caminando sin que se caiga. ¿Cómo se llama, Alex, en tu país? Un caminador. Caminador. Pues sí. Un caminador. Entonces sería el símil. Tú, en cierta parte de evolución, usas el taca-taca porque lo necesitas, que es la mente, ¿no? Para hacer ciertas cosas, sobre todo muchas automáticas y programadas. Pero llega un momento de la evolución donde ese taca-taca ya no te sirve más. Y tienes que dejarlo y lanzarte porque es la única forma que vas a seguir avanzando. Es como la rueda, ¿no? La rueda ha sido, yo creo, de los inventos más maravillosos del ser humano, pero, sin embargo, si quieres ir más rápido, tienes que volar. Porque la propia rueda te fricciona al suelo, al piso. Esto es lo mismo, ¿no? Si queremos dar el siguiente paso en evolución a nivel consciente, es aparcar un poco la mente o no darle tanto foco y dejarnos ir para volar, ¿no, Alex? Sí, y sabes que ahorita estaba mirando un poco por qué nos desconectamos tanto de la mente. Y yo creo que es un proceso evolutivo lo que dices tú. Yo creo que nosotros, a ver, nosotros nacemos, como dijiste, bebé, cuando nosotros nacemos con una racionalidad muy básica, ¿no? El niño aprende por error o por premio. Aprende que esto no se puede hacer, ¿no? Pero a medida que vamos evolucionando, nuestra mente va creando otra especie de sentir, llamémoslo así, porque ya tiene la capacidad de prever, de planear, de ir más allá, de poder entender que tiene energía, ¿no? Pero ahí nos desconectamos evolutivamente cuando muchas veces nos perdemos en qué queremos en la vida. Y ese es el foco, ¿no? Porque nuestros pensamientos, y como decía Sol ahora, hay veces que los pensamientos son mucho en el futuro, se quedan mucho en el pasado, ¿no? Y a veces eso nos limita mucho hoy nuestro caminar, ¿no? Nuestra decisión. Y ahí es donde evolutivamente perdemos, porque la mente es necesaria, obviamente es necesaria para muchas cosas, ¿vale? No podemos desligar la mente, ni las emociones, ni la parte de la energía. Pero cuando mi mente condiciona absolutamente toda mi emoción y mi energía, ahí es donde perdemos el rumbo claro. de esa evolución. De hecho, los automatismos que tiene el cuerpo humano, como el hecho de pensar,
a mí se me hacen fabulosos, pero volvemos a lo mismo. Son fabulosos para lo que son fabulosos. Exacto. Uno tiene que ya tomar o poder tomar el mando y decir, vale, hasta aquí entras en automático y ahora entro yo. El problema es que seguimos en automático. Seguimos en automático. Y mientras que estamos en automáticos, no tenemos el control de nuestra vida, ¿no, Sol? Correcto. Sí, una cosa muy importante para mí, también para los oyentes, entender que la mente nos prepara a lo peor. Y por eso hay un montón de pensamiento catastrófico. ¿Y cómo se va a pensar a lo peor? Esto, ¿por qué? Porque así podemos vivir, porque ya sabemos cuál es lo peor. Pero el punto que nosotros nos creemos a nuestra mente, creemos que esto va a pasar. Entonces ahí es que damos demasiada importancia a esta mente, que ahí hay imágenes, porque la mente, ¿cómo pensamos? Pues pensamos por imágenes. Entonces nosotros vivimos esta situación catastrófica que nos proyectamos en el futuro. Es como cuidado de no hacer el error del adivino, que piensas que lo que piensas se va a realizar. Muchas veces nos pasa otras cosas que ni hemos pensado. Entonces es muy importante, ¿no?, que la mente tiene esta capacidad de crear emociones, porque cada vez que tenemos una emoción hay una imagen en nuestra cabeza. Entonces esto es muy importante, que la verdad no somos adictos tanto a los pensamientos, somos adictos a algunas emociones. Y si nos pasa una circunstancia afuera, nosotros es como si necesitamos esta molécula de emoción. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a pensar algo que nos produce esta emoción. Entonces es muy importante conocer cómo funciona bien la mente, porque muchas veces necesitamos como un chute como de una química, como de una droga que nos da, por ejemplo, la tristeza o la rabia o el miedo. Entonces, a entender también cómo trabaja la mente. Podemos cambiar el flujo y la dirección de nuestra mente, porque como has dicho también, Paloma, la podemos pasar fatal o la podemos pasar muy bien. Depende de nuestras imágenes. Pues es fantástico lo que estás diciendo, aunque yo no sé si los ciegos estarán de acuerdo contigo respecto a que pensamos con imágenes, pero bueno, es una buena... Yo tenía curiosidad, de hecho estuve hablando con un ciego porque decía, bueno, ¿cómo sueñan los ciegos si no han visto nada? Y claro, ellos sueñan con olfato y sueñan con oído, no sueñan con imágenes. Pues te digo que a lo mejor los ciegos no estarían de acuerdo, pero yo te entiendo perfectamente y se me hace fantástico lo que estás diciendo. Paloma, ¿esto es así o no es así? Sí, sí, sí. La mente y la emoción o el sentimiento van unidos, incluso el cuerpo. Es decir, no hay disociación ahí. Sí. Entonces, lo que realmente proyectas, según el tipo de emoción que proyectas, con la mente, pues entonces puede ser, pues eso, crear una realidad, una vida que tú estás deseando, que estás proyectando, una vida real para ti, o realmente pues puedes proyectar, es que la mente es un mono inquieto. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con lo que piensas, porque si lo unes a la emoción, porque un pensamiento te va a producir una emoción y esa emoción pues puede producir tu realidad, la realidad que estás viviendo. Hay circunstancias, hay gente pues que tiene circunstancias en la vida que no son tan fáciles, ¿no? Y bueno, no estamos hablando de eso, ¿no? Pero si tú realmente puedes crear tu vida, un pensamiento alineado a la emoción. Y luego quería puntualizar una cosita, que en la mente, ¿vale? No se le puede dejar a la mente tan libre, porque en la mente está el ego. Entonces, proyectamos esos pensamientos desde el ego, pues si son negativos hacia nosotras mismas y hacia los demás, pues posiblemente nos va a causar dolor emocional y malestar. Además, es curioso que sabemos, porque ya está comprobado, que nuestra mente rellena cantidad de información que no es cierta. O sea, ya lo sabemos, porque ya está probado y comprobadísimo. Y sin embargo, seguimos confiando en la mente como si fuera lo más, ¿no? Cuando no deja de ser solo la herramienta. Entonces, la invitación que queremos hacer hoy a los oyentes es, está muy bien, úsala para lo que tengas que usarla, cuidado, y apárcala. No te hace falta para más. Porque si te haces esclavo de tus pensamientos, de esa dinámica de estar siempre, constantemente, dándole vuelta a todo,
no vas a despegar nunca, ¿no, Alex? Y mira, de eso se trata lo que decías ahorita de la biología de la mente. Pues es que hoy sabemos que lo que tú estabas manifestando, a veces no recordamos ni siquiera nuestra niñez, ni los eventos que tenemos, simplemente los recordamos por un hecho que fue emocional, que obviamente los liga y por eso nos acordamos, pero de resto, a veces uno quiere volver otra vez a recobrar todos esos recuerdos o recobrar todos esos pensamientos y a la larga a hoy no te sirven de mucho, porque uno cambia la realidad y la vas cambiando a medida que vas observando. Yo observo un hecho, así sea de la manera en como lo puedo observar, percibir o sentir de cualquier forma, y me hago en un esquema que es un sistema de creencias que se activa, y de ahí arranco con mis pensamientos y emociones y actúo y obtengo un resultado. Entonces al final nosotros siempre actuamos por un resultado, siempre hay digamos que hay un beneficio, ¿ya? Sea positivo o no, es un beneficio. Y ahí es donde la mente debemos entender cómo no pararla, lo que decíamos, es un poco de ser conscientes de esa repetición de los pensamientos, de esos pensamientos que me llevan a mí, que me roban la energía, porque realmente me drenan la energía, en hacer cosas que realmente mi corazón quiere. Entonces, a la final hay una desconexión, no podemos. Paramos un poco la mente y nos conectamos un poco con el corazón. Y así, en paralelo, ¿no? Es que a mí lo que se me ocurre cuando hablamos de parar la mente, ¿por qué tendríamos que pararla? ¿Acaso paramos los pulmones? ¿O paramos el corazón? ¿O el hígado? A ver, están ahí para algo y hacen su función. La mente es lo mismo. No hay que pararla. De hecho, yo dudo que lo puedas hacer, pero bueno, alguien habla por ahí que a lo mejor sí pueda. Yo no. Yo no, tampoco. No la pares. No le des importancia. O no por lo menos la que le das hasta ahora, porque seguimos con los ejemplos. Ahora me llama mi jefe del trabajo, me dice que es urgente que yo lo vea y yo no pienso me va a aumentar el sueldo, me va a hacer una, no sé, no, voy a pensar, me va a despedir, me va a echar la bronca, voy a tener problemas, me voy a quedar sin trabajo, ¿qué pasa si me quedo sin trabajo? No voy a tener para pagar la luz. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que decía Sol, no? Que tiene estos dos parámetros, la imaginación y la memoria. Pero claro, la memoria es sobre lo que ya pasó, la imaginación es sobre lo que ya no ha pasado. Y estás haciendo un desmadre de algo que no es real, ¿no, Sol? Sí, estoy de acuerdo también exactamente con lo que está diciendo. Como nos proyectamos, me llama el jefe y pienso cosas feas. Entonces, ¿por qué? Es como si la mente se focaliza siempre en lo que podemos perder. Entonces, ¿por qué no utilizar de verdad nuestra mente, que tenemos la capacidad de imaginar, para ver qué podemos también ganar? Entonces, focalizarnos en lo que podemos ganar, porque esto nos ayuda mucho a vivir bien. El punto es esto también, es como la mente es un servidor. El punto, ¿no? Que se ha vuelto dueño en algunos momentos de nuestra vida. Entonces, el punto, ¿quién es el dueño? Soy yo. Y yo no soy la mente. Soy él que está detrás de la mente, que puede utilizar la mente, recordando siempre que también ella hace su trabajo. Pero el punto, si dejo el mando de mi vida a mi mente, no puedo realizar lo que necesito, porque la mente quiere muchas cosas, pero no están de verdad en conexión conmigo mismo, el cuerpo que me dice lo que yo necesito. Entonces, es necesario enfocarnos también en nuestro cuerpo para parar un poco el flujo de pensamientos. Claro. Ahí está. Básicamente porque la mente se basa en datos, se basa en lógica, pero la vida no es lógica y no está hecha con datos, no por lo menos de la forma que nosotros lo entendemos. Con lo cual, claro, estás queriendo quitar un clavo con un martillo. O sea, a ver, el martillo sirve para clavarlo, bueno, hay unos que traen para quitarlo, pero no es para lo que funciona. Entonces, nos falta práctica, más allá de que sea complicado precisamente porque no lo practicamos, es como pestañear. Pestañear es algo que le hace falta al ojo para humedecerse. Pero si yo quiero, ¿puedo dejar de pestañear? ¿O no? Va a costar. Y al principio, ya sabes, te lloran los ojos y lo que quieras. Pero si llevas un tiempo practicándolo, puedes dejar de pestañear 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, porque yo lo he hecho. Así como eso, otras muchas reacciones del cuerpo, ¿no? Entonces, la mente es fabulosa, pero siempre y cuando, como comenta Sol, la puedas canalizar. Porque si no es complicado. Y tenemos un ejemplo muy bueno en el efecto placebo, ¿no? ¿Qué tan potente es la mente que puede hacer, sabiendo que es algo que no has tomado en realidad,
porque esa es la prueba, que funcione como si estuvieras tomando algo, ¿no, Paloma? Sí, sí. La mente hay que reeducarla, igual como reeducamos la respiración, y hay técnicas para no dejar de pensar, porque no es natural. El dejar de pensar no es natural. Lo natural es pensar, ¿no? Igual como respirar. Pero se puede ir enseñando a la mente, reeducar a que vaya enfocada a un tipo de pensamiento, y sobre todo que te hagas consciente de esos pensamientos, cuáles son. Simplemente, y hay herramientas, está la respiración, está la meditación, está el cuerpo, con yoga, con muchas cosas más. Entonces, sí. Por eso, y lo que dice Paloma es no dejar de usarla, porque es imposible, pero no darle importancia. Y por supuesto que se puede. De hecho, sí, es un trabajo constante, como cualquier otro trabajo que tiene que ver con el control o la canalización de nuestras capacidades, porque claro, sí, las tenemos, pero las tenemos dormidas. Como puedes tener un músculo, hasta que no lo reactivas, hasta que no lo rompes y hace que crezca a través de la resistencia, ese músculo no va a crecer. Esto es lo mismo. Claro que cuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que los oyentes, si quieren canalizar ahora los pensamientos, pues seguramente no van a poder. Pero eso no quiere decir que no se pueda. Quiere decir que requiere un trabajo, una constancia. Pero ya os digo yo que vale la pena. Porque claro, de que vivas esclavo de tus pensamientos o de tu mente, a que tú empieces a canalizarlo o a dirigirlo o redireccionarlo hacia donde tú quieras, la diferencia es total, ¿no, Alex? total. Y mira que parte de lo que hemos visto, y sobre todo en la cuántica, dice lo que yo donde ponga la energía pongo el foco, donde pongo, perdón, el foco pongo la energía, y ahí es donde simplemente se mueve mi realidad. Entonces, si yo tengo la capacidad de empezar a entender esos pensamientos, de cómo canalizarlos, de cómo orientarlos, la vida va a ser mucho más fácil. Es decir, va a haber mucho más tranquilidad en el pensamiento, va a haber mucha más tranquilidad en la emoción. Porque obviamente lo que hablábamos ahorita, si yo tengo un alto estrés y una alta ansiedad, pues biológicamente mi cuerpo está produciendo unos bioquímicos que es lo que me acelera completamente todo, mi pensamiento y mis emociones. Pero a medida en que yo controlo ambos, yo siempre digo, hay que controlar los dos, ¿sí? Hay que tener esa visión, más bien digo yo, ese panorama de mis emociones y mis pensamientos para poder encontrar esa coherencia. Porque mira que es bien curioso. Normalmente le dicen a uno, mira, es que tú repítete mentalmente, es que yo soy abundante, yo soy abundante, yo soy feliz, yo soy feliz. Y si tú ves, la gente se repite como programación neurolingüística a repetirse, a repetirse, a repetirse. Y cuando vienen a consultas dicen, mira, yo vivo repitiéndome, yo me levanto con pensamientos positivos y al final mi vida está hecha un caos. Y uno dice, está hecha un caos porque tu emoción y tu intención no va dirigida allá. Porque la energía la estoy poniendo solo mental. Si yo digo, yo soy abundante, pero resulta que me levanté y peleé con mi marido, le contesté mal a mi amigo, peleé con... La abundancia no está, ¿ves? Entonces ahí no se puede desligar eso. Palabras sabias las vuestras, queridos colaboradores, porque es así. De hecho, la mente funciona de esa forma. Es que además es tan poderosa, es tan maravillosa, claro, pero tienes que dirigirla, porque si no, va como caballo descarriado, ¿no? Y no te va a llevar hacia donde tú quieres. Y pensando, por ejemplo, en el aspecto sexual, es que, claro, es que tiene que ver con todo lo que hacemos, con todo lo que experimentamos. Sabemos, tú lo sabrás perfectamente, Sol, que gran parte de la impotencia en un hombre o en una mujer, ¿no? Es completamente mental. Físicamente estás perfecto, pero hay una desconexión, ¿no? Es que nos afecta a tantos niveles, por eso es tan importante este tema y por eso es tan importante que los que nos están escuchando, si así lo desean, empiecen a trabajar en los pensamientos, en esa mente, para que su vida mejore de todas formas, ¿no, Sol? Sí, has dicho bien, también en el caso, por ejemplo, de la impotencia, es muy importante para los hombres ver las imágenes que producen, porque es normal, la mente hace esta actividad mental, nos proyectamos en situaciones futuras. Entonces se puede ver que el hombre impotente se proyecta en una situación donde no tendrá la erección, donde tendrá miedo, donde se imagina la reacción también de la pareja, de la mujer, en una determinada forma, normalmente se lo va a imaginar negativamente. Entonces, lo bonito y lo bueno es que podemos cambiar nuestra imaginación. Entonces, puedo imaginar esta situación también con el pene erecto, por ejemplo. Puedo imaginar que me siento bien, porque estoy imaginando.
Y la cosa curiosa es esto también de darnos cuenta que cuando la mente como el cuerpo, como actúan en sinergia para crear lo que la mente imagina. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Porque nos da seguridad, porque tenemos razón. Es una idea que tenemos el control y no importa si es negativa la cosa. ¡Wow! Lo hemos confirmado. Y la cosa muy importante también, que muchas veces esta visión, este punto de vista, por algunos puede ser como un poco desafiante en el sentido, puede tener miedo después de tener un pensamiento negativo porque esto va a ocurrir. Cuidado con esto, porque es una trampa, es una trampita ahí. El punto es que lo estamos creando ahora en nuestro cuerpo, la vivencia de esta imagen. No es dicho que esto va a pasar, pero el punto es que nos estamos lastimando en el aquí, en el ahora. ¿Por qué lastimando? Porque estamos produciendo una emoción que nos va a lastimar, que puede ser angustia, ansiedad, miedo, tristeza, inseguridad. La estamos creando ahora. Y por eso de cuidar el momento presente, mirando, siendo consciente del pensamiento y ver, wow, reconocerlo también. Y también quizá puedo también sonreír un momento, porque no está pasando nada. No está pasando pues nada. Sería lo mejor que podríamos hacer, ¿no? Además es el colmo del sarcasmo, porque tenemos un pensamiento negativo sobre un pensamiento negativo. O sea, es que no acabamos, ¿no? Además, Ya, es tan... Sí, dime, Sol. Sí, una cosa muy importante, porque aquí hablamos muchas veces del miedo imaginario. El miedo real se puede enfrentar. Hay una tigre en esta habitación, la puede enfrentar, por lo menos. Huyo, ¿es esta una respuesta correcta al miedo? Pero el punto es cuando el miedo es imaginario, creado por la mente, no lo puedo enfrentar con mi cuerpo, porque el miedo lo puede enfrentar con el cuerpo, es una respuesta. Entonces, no lo puede enfrentar con el cuerpo. El cuerpo se queda un poco ahí paralizado. Entonces la cosa muy importante es enfrentarlo a nivel mental, ver que hay este miedo. Estoy aquí, y aquí puedo desarrollar mi coraje, pero es necesario desidentificarse de este pensamiento. Definitivamente, ¿no? Y además siempre hemos dicho, cuando hemos visto el tema del miedo, cuando tengas miedos, no trabajes el miedo desde el miedo, trabaja el miedo desde la confianza, desde el amor, porque es muy difícil quitar un miedo desde el miedo. Pues nada, muy interesante lo que estamos comentando. Vamos a presentarnos para que la gente os conozca y os pueda contactar y luego vamos con preguntas. Paloma, empezamos contigo hoy. Vale, bien, perfecto. Bueno, pues soy Paloma Guía, profesora de yoga, danza holística, meditación. Y bueno, y encantada de estar aquí. Quien me quiera contactar, mi número de teléfono es 669-1941-12 y por Facebook Paloma Guía. Y bueno, y al mismo tiempo, pues también tengo ahí un proyecto junto a mi compañera Lorena Espósito de retiros. Estamos otra vez ya en marcha, poniéndolos en funcionamiento porque ya está esto súper abierto y la gente tiene muchísimas ganas. Y nosotras también de volver a compartir, de volver a estar con las personas que realmente pues gusten compartir los retiros con nosotras. En los retiros pues tenemos danza, tenemos clases de yoga, meditación, viajes de sonido, bueno, baños de bosque, naturaleza, mar, vamos fluctuando. Y bueno, y espacios, pues eso, donde compartir, donde conectar y donde sentir y sentirse a uno mismo. Qué maravilloso. Yo quiero, Paloma. A mí apúntame en alguno, ¿eh? Vale, ya dices, ¿no? La piel, el cuerpo a cuerpo, el sentir la energía de otra forma. Y que ya están cambiando las situaciones como para poder hacerlo. Sí, ahora ya. Presenciales ya, ¿no? Talleres presenciales, 100%. Sí, ahora ya todo presencial y bueno, y sin mascarilla, como aquel que dice, en los espacios abiertos, es plena naturaleza, igual de una manera que de otra, y entonces sí. Además, si te va a dar, te va a dar. O sea que tampoco... Exacto. Paloma, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Redes sociales, teléfono, qué quieres dejar? Sí, muy bien. Nos podéis encontrar. Quien quiera información sobre nuestros retiros, pues viene a mi compañera Lorena Espósito en Facebook o Paloma Guía y ahí tenéis toda la información que queráis o bueno, nos contactáis de una manera. Teléfono, por Messenger, como queráis. Pues suena genial a todos los niveles, como experiencia, como trabajo de trascendencia y como todo, precisamente para dejar de pensar. Pues muchas gracias, Paloma. Alex, cuéntanos de ti, venga. Bueno, a ver, bueno, yo tengo una escuela de formación
que se llama Cuántica Integral. La idea de esta escuela fue integrar a través pues, de toda mi experiencia, que son más de 20 años acompañando a personas a buscar ese ser, porque claro, soy psicóloga, pero realmente cuando me enfoqué en la psicología, era muy mental, llamémoslo así, era muy enfocada a la parte cognitiva, pero yo fui muy de ese aval teórico de psicoanálisis, entonces me apasionaba todo lo que tenía que ver con nuestra psiquis, con lo más oculto, y ahí empecé como a integrarlo y a decir, falta que la conexión con el alma, falta esa conexión con el ser. Entonces lo que hice fue prácticamente de todas mis formaciones, de mi experiencia de diferentes escuelas, ir recopilando esas herramientas y eso que fui llevándolo a la práctica con mis pacientes, con mis clientes, y ahí fui generando un método. Ese método es un método muy integral donde se busca el equilibrio, llamémoslo así, de todos los cuerpos, pero desde la energía misma, desde lo mismo de la ciencia, porque no me separo de la ciencia, la verdad, soy fanática a esto, a comprobar, a verificar, a crear hipótesis, a leer todo esto y a ligarlo un poco con esa parte holística y demás, porque pues ahí tengo lo que digo yo, mi brujita dentro, ¿no? Esa brujita que tengo, entonces hago esa mezcla que es bastante interesante. Okay. Pues, sí, la escuela en este momento es online, mi página es alexalopezquantum.com y obviamente en todas las redes sociales. Ya abrí el canal de YouTube, que no lo había abierto, ya lo tengo. Pásamelo para que me suscriba. Claro que sí, Alexa López Quantum, y lo mismo en Facebook, en Instagram, y ya, pues esa es. Ahora pues tengo un viaje planeado ya a Colombia, y la idea es poder hacer unos cursos presenciales que los tenía ya programados desde el año pasado en Colombia y de pronto irme para Nueva York y Miami, que tengo pendiente también, hacer la ruta por allá y ya regresar a Barcelona. Qué mal lo vas a pasar con los talleres, de verdad. Sí. Necesitas a alguien que te lleve las maletas, ¿no? Cualquier cosa. Sí, vete conmigo, Santi, yo encantada. Algún ponente así que, no sé, sea medio loco. Yo feliz, yo feliz. Pues suena maravilloso lo que haces, Alex. De hecho, suena maravilloso lo que hacemos. De verdad que os invitamos a que nos contactéis porque ya hemos visto que solos no podemos. Dependemos todos de todos, nos necesitamos todos a todos y no pasa nada, ¿no? Eso es así. Pues gracias, Alex. Vamos con Sol. Sol, cuéntanos, coméntanos. Sí, yo estoy especializado en el trabajo con los hombres y enseño sexualidad consciente, que son técnicas taoístas y tántricas para vivir con mayor plenitud, más serenidad la vida sexual. Enseño la retención del semen, que es una práctica que me da el taoísmo, y esto nos permite como hombre de transmutar, transformar, hacer esta alquimia de nuestra energía sexual. Enseño principalmente online. Entonces, para quien quiere puede ver también la clase gratuita, también para entender un poco más lo que enseño. Y la puede ver en el sitio web técnicasparaelhombre.es. Ahí se puede registrar, también me cuento un poco en la clase. Y cuento también que es el multiorgasmo, el orgasmo superior. Es una forma también de acercarse a la sexualidad de forma diferente. Es así que podemos salir un poco de los patrones de la sexualidad mecánica que se vuelve aburrida. Entonces estamos en un camino espiritual. Entonces también en la sexualidad podemos evolucionar muchísimo. Y también me puedes seguir en Instagram, sol-livio, con la V, quindi sol-livio. Y esto es. Pues yo creo que mucha gente, porque mucha gente tiene problemas sexuales, hombres, yo conozco a muchas personas que los tienen, pero de todas formas me imagino que también puedes tener parejas, ¿no, Sol? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Puedes atender parejas, ¿no? Me imagino. Sí, el curso es más enfocado exactamente en un camino para el hombre, pero claro que sí, las últimas partes también del curso enseño prácticas también en pareja. Entonces sí, claro, es un camino para los dos, pero es más enfocado más para el hombre. Entonces no existen muchos cursos así tan específicos para hombres. De verdad falta, hay muchísimos cursos sobre la sexualidad en general para las mujeres.
Entonces, en este curso vamos a ver exactamente cómo funciona la energía sexual masculina. Somos diferentes. Y claro, aprendiendo esto vamos también a solucionar problemas como eyaculación precoz, impotencias, también la ansiedad por el resultado. Y ahí vamos a trabajar en varios niveles, físico, emocional y también mental, claro que sí. Y llevar el sexo a otro nivel, ¿no? Que ya falta nos hace, ya está muy bien el mete-mete y el saca-saca, pero yo creo que ya pasamos por ahí. Ya, ¿no? Es que esto es lo mismo que lo que estamos hablando de mente y despegar, ¿no? Esto es lo mismo. Está el sexo convencional y luego está el tántrico o el ya trabajar la energía desde otro punto, la energía sexual. Así que me parece maravilloso. Pues nada, invito a la gente que vibre con lo que estás haciendo, solo pues que te contacte, que no sean tímidos o tímidas y que se lancen, ¿no? Que es la única forma de seguir adelante. Vale, pues vamos a ir con preguntas. Dice, soy Óscar de Venezuela. Yo soy una persona demasiado mental, muy lógico, y sé que muchas veces me pierdo cosas por ser tan pensante. Pero ¿cómo dejo de serlo? Bueno, Óscar, yo creo que no te pierdes de cosas por ser tan pensante. Creo que te pierdes de cosas por darle tanta importancia a tus pensamientos. Eso es. Es otra cosa, ¿no? Sí, Alex, ¿querías comentar? Sí, eso es, porque es que la lógica ayuda, lo que dices, o sea, yo digo, la mente ayuda, pero claro, si le doy mucha importancia a esa lógica, me desconecto de lo que realmente quiere mi corazón, es decir, los anhelos, esos sueños, esos deseos que son los que vibran dentro de mi ser y eso es lo que me hago perder, porque es que la lógica me lleva a tomar decisiones donde no las hay, me lleva, digamos, a no disfrutar, me lleva a no imaginar, me lleva a no crear, ¿vale? Entonces, claro, me aleja de un montón de cosas que es vivir básicamente la vida en sí. Pues, Óscar, ahí tienes dos herramientas y dos formas, ¿no? Entonces, no te preocupes tanto por pensar. Preocúpate más, o en este caso, ocúpate más en no poner demasiado foco en lo que piensas. No te identifiques demasiado y verás un gran cambio. Y además, lo verás rápido. Dice, mi nombre es Marian, de Miami. Pues mira, un abrazo para Miami. Dice, yo me preocupo demasiado por todo. Esto tiene que ver con lo que le dé muchas vueltas a la cabeza. Me gustaría pensar menos, pero no puedo. ¿Algún consejo? Se preocupa demasiado por todo. Bueno, creo que la preocupación es algo que es inherente en el ser humano, ¿no? ¿Sol? Sí, algo de muy importante es intentar de bajar un poco la frecuencia cerebral, porque el punto, ¿no? Hay varias ondas cerebrales. Y cuando estamos en onda beta, ahí la mente va muchísimo, va súper rápida. Y nosotros nos identificamos entonces con la mente. Entonces, muy importante esto, dedicarnos en actividades para relajar, justo un 15, 20 minutos al día, es muy importante para bajar un poco la frecuencia cerebral y así que puedo empezar a tomar un poco de distancia de los pensamientos. Esto puede ser útil también caminando en la naturaleza o mejor, la meditación, algo que puede ser guiado, justo para bajar un poquito. Y yo complemento, Santi, yo le preguntaría a mi mente de qué tanto se preocupa, porque parte de mi trabajo es hacer consciente esos pensamientos y a veces no tenemos ni siquiera, le ponemos nombre a algo y resulta que no es ese nombre, ¿vale? Le ponemos un significado a algo y ni siquiera es lo que significa para mí. Yo le diría a ella que se preguntara qué es lo que le preocupa, qué tanto se preocupa. Pues muy buenas herramientas, ¿no? Además, a mí algo que me funcionó mucho cuando era adolescente y me daba mucho a preocuparme porque también era muy mental, era ser consciente de que no controlo nada, ¿no? Y de que las cosas van a suceder con mi preocupación o sin mi preocupación. Pues, si las cosas van a suceder de todas formas, ¿para qué me preocupo? ¿Paloma? Sí, yo quería apuntar que tenemos que tener en cuenta también que llevamos también programas, ¿vale? Herencias. Según también en el subconsciente también están ahí. Entonces, hay veces que no somos conscientes, que tenemos pensamientos, como aquel que dice, pensamientos heredados. O según el entorno familiar en que hemos nacido, si hemos podido nacer con unos ciertos miedos o ciertas resistencias, preocupaciones, pues eso se nos queda grabado también en nuestro inconsciente. Por lo tanto, hay veces que no somos conscientes de que eso está ahí y entonces sale en forma de pensamiento y por eso hay veces que a lo mejor se hace, pues hay personas que pues tienen más tendencia a los miedos, hay personas que tienen más tendencia pues a la preocupación,
pues ahí también hay que tenerlo un poquito claro y saber discernir un poquito si realmente viene un pensamiento consciente, un pensamiento que te ha provocado cierta situación o realmente cada situación que te pone la vida o cualquier cosa diaria, cotidiana, sin la menor importancia, te hace activar esa preocupación en ti. También Claro, debería de ser una observación para tener en cuenta. eso es así, ¿no? Porque al cabo de día pensamos tantas cosas tan dispares que si vamos a estar poniendo foco en cada cosa que pensamos, hazte cuenta que yo estoy por la calle y de pronto se me ocurre la barbaridad de que voy a matar a esa persona, porque me ha pasado por la mente, porque no controlamos lo que pasa por nuestra mente. El problema no es pensar que voy a matar a esa persona, el problema es anclarme en ese pensamiento, es sentirme mal, es empezarme a preguntar por qué pienso esas barbaridades, ahí es donde empieza el problema. Porque si yo pienso voy a matar a esa persona y luego digo, vale, pues como si no hubiera pensado nada, fuera, no le doy importancia, pues no pasa nada. Pero claro, estamos tan acostumbrados a anclarnos a nuestros pensamientos, a pensar que somos nuestros pensamientos, que esa es la parte peligrosa. Pero bueno, poco a poco, paciencia y constancia, es lo más importante, y sobre todo consciencia. Dice, soy Elsa de Madrid, yo me consideraba inteligente por pensar todo mucho, pero con los años me di cuenta que ahora soy más inteligente por pensar menos y disfrutar más. Un abrazo a todos, me encanta vuestro programa. Pues Elsa, eres de los nuestros, te voy a invitar al programa. Sí. Es fantástico, ¿no? Se considera Ahora, pensar todo. claro, y mira que se habla de inteligencia emocional versus la inteligencia espiritual para todo. Ya antes estábamos enfocadas en la inteligencia emocional, que estaba ligado a la mente y la emoción. Ahora está la inteligencia espiritual, que es ese disfrute. Es poder ella decir, ahora contemplo más, ahora disfruto más, ahora, no sé, me vuelvo mucho más feliz con las cosas simples que hay. Eso es lo bonito de una buena inteligencia espiritual. Es que yo creo que el ejemplo que ha puesto Elsa es fantástico, ¿no? Que se considera inteligente por pensar mucho, que hay muchos que son muy intelectuales y se creen muy inteligentes por eso, y luego te das cuenta que esos son datos almacenados y nada más, que a la hora de la hora no te sirven para un coño. Es que es así. Y la parte emocional, que es la que te permite adaptarte, la que te permite demostrar que realmente hay una inteligencia aquí adentro, aunque a veces yo tengo mis dudas, es precisamente esta inteligencia emocional, ¿no? La capacidad de adaptación y de saber más allá de lo que la mente quiere hacer que pienses. Entonces lo que nos dice Elsa es que además lo dice perfecto, ¿no? Inteligente por pensar en todo, mucho, pero con los años me di cuenta que ahora soy más inteligente por pensar menos y disfrutar más. Perfecto. Así que la invitación es, señores, pensar menos y disfrutar más, que igual nos vamos a morir. Así que ya es cosa de cada uno. Pues nada, se nos va acabando tiempo. Anunciamos el tema del martes que viene, que se me hace precioso. El universo no oye tus gritos, escucha tus vibraciones. Invítame. Yo repito. Me gusta, ¿verdad? Sabía que te iba a gustar. Es que está bonito. Yo soy energía. No te invito porque no me has dicho de qué color tengo el aura, así que no te invito. Ahorita te lo digo. Bueno, como siempre, soy Livio. De verdad, hermano, un placer que hayas compartido otro programa más con nosotros. Muchas gracias. Alex López, gracias por estar ahí. Otro programa más. Ay, Santi, yo feliz siempre. Paloma Guía, un placer que hayas compartido lo gracias. que piensas con nosotros. Recordad, teléfono de contacto 601-487-113 para vuestras dudas, comentarios y preguntas únicamente sobre los temas. Pido una disculpa a los oyentes porque sabemos que hay muchas preguntas que no alcanzamos a contestar. De hecho, tengo como 1000 preguntas ahí pendientes de muchos temas, pero os prometo que haremos un espacio en el canal para irlas contestando todas de forma particular, que inclusive igual me apoyo con vosotros y os mando algunas para que podáis grabar. Bueno, dicho esto, recordad que lo más importante es que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos. Chao.